Señor. Venimos a alabar su nombre en esta tarde. Esperamos que hayan tenido todos una bendecida semana, que el Señor haya puesto en su vida grandes victorias en estas semanas. Y en lo personal a mí me ha bendecido con un pasaje que me ha llegado bastante y quería compartirlo para ustedes, que se encuentra en Primera de Pedro 4, versículos 7 y 8. Y dice así: el fin de todo se acerca, por tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Por sobre todas estas cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Lo que me llevaba a mí en esta palabra era que nosotros estamos viendo muchas consecuencias de que vemos en la Biblia y que suponemos también que el fin se acerca. Entonces, nos entra miedo, nos entra el temor de que no vamos a llegar al cielo, como dicen muchos. Entonces, esta palabra me decía que nos amemos intensamente. Muchos, a partir de esta cuarentena, a partir de esta pandemia, nos hemos distanciado no solo socialmente, sino también que hemos distanciado afectivamente a las personas, sino que también hemos dejado de preguntar cómo está el otro, cómo se sienten los demás, cómo nos han encontrado en esta situación. Entonces los animo, como lo anima esta palabra, a que nos amemos intensamente los unos a los otros y que podamos encontrar ese amor que proviene de Dios y que cubre una infinidad de pecados. Buenas tardes, hermanas. Mi palabra está en Primera de Pedro también, en capítulo 4, y está ahí seguida, que es en el versículo 10, 12 y 13. Y dice así: ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. El 12 dice: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrese de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Lo que yo interpreté en esta palabra es que también, como mencionó Martín, en esta cuarentena, muchos de los que, por ejemplo, nosotros que estamos en la alabanza, gente que salía a predicar en las calles, al hospital, como el ministerio también lo hace, como que o nos enfriamos, como dijo Martín, o como que perdimos las ganas. Y no tiene que ser así, no tiene que el diablo lograr lo que quiere. Como escuché por ahí que dijeron: ahora los de la iglesia no van a tener más culto y ta. Y eso sabemos que son palabras del diablo. Y no, sabemos que en cada casa se forma una iglesia. Entonces debemos alabar con más renombre el nombre de Cristo y seguir así, por más de que ahora se abran las iglesias y todo, gloria a Dios, pero no dejar de tener ese ferviente amor por Él y como dijo Martín, por todos nosotros. Vamos a orar para recibir la palabra del pastor y a la pastora. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos regalas, Señor. Bendice la palabra del pastor, Señor, que seas tú hablando a través de él para que cada corazón se abra, Señor, y pueda recibirte a ti, Señor. Gracias por las nuevas vidas que se van a unir, Señor. Gracias, Señor, por abrirlas nuevamente las iglesias para que la gente que ya venía, Señor, y la gente vea cuán grande es tu amor, Señor. Gracias, Señor, por los controles, Señor, en que Jeremías sabemos que está dando todo de él a pesar de los inconvenientes técnicos, pero sabemos que tú vas a bendecirlo, Señor. Bendice a los pastores, Señor, bendice a los hermanos en cada una de sus casas, Señor, y que el domingo que viene, cuando estén las iglesias abiertas, Señor, que tú obres sobre nosotros, Señor, y vuelvan todos, Señor, como éramos antes, aún más, Señor,
y hasta tú entres por esa puerta y derrames de tu gloria, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, chicos, por sus palabras. Y qué bueno que el próximo domingo, como decía Lucía, vamos a estar en forma presencial, vamos a poder estar aquí en la iglesia compartiendo la alabanza, compartiendo la palabra, así que te animo a que puedas acercarte o puedas comunicarte con nosotros. Va a haber un tipo de protocolo para poder recibirnos, para poder estar sentados, para poder estar participando de la reunión y que no haya ningún inconveniente. Así que en la semana comunicate, llamanos, escribinos y bueno, vamos a estar pasándote en forma personal el protocolo que nos han dejado desde Nación para poder tener esta primera fase de las reuniones en forma presencial. Pero quiero compartirles unos saludos que ya tenemos de los chicos que nos están acompañando, de la gente ahí de la iglesia que está conectada, así que queremos saludar a Pablo y Soledad, a Rodrigo, que están siempre ahí presentes, a Silvia, la mamá de Pablo, un beso grande también para ellos, para Jonah, a Mariana, mandar un besito, Mariana, recuperate, cuídate mucho, sabemos que está un poquito resfriadita, así que está en casa ahí haciendo reposo, así que bueno, quédate tranquilita y toma mucho té de limón. Después la familia Merkel, le mandamos un beso grande a cada uno de ellos, a Federico un beso grande también, a María Martínez y a Guillermo les mando un beso grande, que ellos están ahí recién sentaditos por tomar unos mates, y a Alejandro y a Jessica un beso grande para cada uno de ellos. Cuídense también, Ale está un poquito engripado, así que también Ale te enviamos saluditos y bendiciones para que el Señor fortalezca tu vida y te levante. Así que bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes que se va conectando, que va enviando sus saludos, y bueno, este día Dios tiene una palabra. Así que prepara tu corazón, prepara tu mente, que puedas recibirla y Dios te pueda hablar y pueda conmoverte. Amén. Dios te bendiga. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, llegó el momento de escuchar palabra de Dios también. Hemos escuchado por los chicos, Martín, Lucía, una bendición, la palabra que han traído para nosotros y que bueno, mi esposa ya anunció cosas importantes, que la iglesia nuevamente en Uruguay se va a poder abrir a la comunidad en una primera fase, lógicamente reducido, según el local de culto que tenga cada una de las iglesias, pero esto es un avance y estamos agradecidos a Dios porque una vez más nos podemos ver cara a cara con la gente de la iglesia. ¿Sí? Algunos quedaron en las casas, lógicamente, y queremos cuanto antes poder volver a vernos y poder hablarnos, y también quizás no poder abrazarnos mucho todavía, porque todavía hay ciertos protocolos, pero qué bueno es estar juntos, ¿sí? Y por ahora lo hacemos así, lo seguimos transmitiendo, y estamos bendecidos porque la palabra de Dios sigue corriendo, sigue tocando los corazones, tenemos testimonios tremendos de lo que Dios sigue haciendo en cada hogar y en cada familia. En tiempos de escasez, como son los tiempos estos de cuarentena, de reclusión, y yo creo que hay testimonios de prosperidad económica, hay testimonios de restauración familiar, y todo esto lo hace el Señor. Por eso hoy también tenemos una palabra un poco más dura quizás para algunos. El pastor agarró su Biblia más grande y va a comenzar a golpear un poco, pero no se asuste porque cuando Dios habla siempre trae su restauración para nuestras vidas, ¿sí? Porque cada vez que Dios habla es para que nosotros entendamos que tiene un propósito con nuestras vidas
y que Él lo va a cumplir. Son tiempos especiales, son tiempos de cambio y son tiempos donde la iglesia se va a multiplicar más que nunca, ¿sí? Yo vivo quizás en Argentina, que permitieron a los pastores, recién están en la etapa que permiten a los pastores ir a sus propias iglesias y transmitir sin gente desde la iglesia hacia las casas, ¿no? Por una transmisión como estamos haciendo ahora. Y aquí en Uruguay estamos más avanzados, ya estamos en una etapa donde podemos tener gente. Pero lo que yo les quiero decir es que tenemos que darnos cuenta que la iglesia, cuando fue perseguida, cuando se le negó el poder reunirse, cuando se le puso restricción, cuando se persiguió a la gente que predicaba, fue cuando más se multiplicó la iglesia. Así que estamos convencidos que si hay algún tipo de freno sin motivo de parte de cualquier gobierno, sabemos que la iglesia va a crecer mucho más y se va a multiplicar mucho más. Gloria al Señor. Bien, quiero compartir con ustedes una prédica que comienza con un título, dice: ¿qué escondes allí? ¿Qué escondes allí? Bueno, un título bastante raro, porque tenemos que leer todo el capítulo que vamos a leer de Josué 7 para darnos cuenta que estaba escondiendo cierta persona. Pero ya desde el versículo 1 de Josué 7 nos viene hablando el Señor y nos da una reseña de lo que pasó en todo este capítulo. Quiero compartir con ustedes y quiero leerlo, así que aquellos que están en sus casas, si tienen una Biblia, pueden abrir ahí en Josué 7, desde el verso 1 en adelante, pueden prender sus celulares, buscar sus Biblias que tienen allí como aplicación y pueden compartir conmigo esta palabra. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, ¿sí?, en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Ya el primer versículo viene con todo, pero me gustaría explicar un poquito de qué está hablando, porque en la versión Reina Valera tenemos algunas palabritas que quizás sean conflictivas o no muy poco comunes para entender. Cuando habla de prevaricación, es faltar uno a sabiendas a una obligación de la autoridad a cargo, o sea, faltar a la autoridad. Si alguien dispone algo y otro no obedece, hace totalmente lo contrario, eso es una prevaricación, ¿sí? Entonces, y luego dice anatema, la palabra anatema significa maldito, maldición. Entonces, para tener un panorama de todo esto, está diciendo: pero los hijos de Israel cometieron una falta, una desobediencia en cuanto a la maldición, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, tomó del maldito, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Tomó algo. Este personaje acá, muy conocido para algunos que siempre estamos acostumbrados a estar en la iglesia, o algunos que llevan años han escuchado esta predicación. En muchas Biblias comienza esto diciendo el pecado de Acán, ¿no? Y era un padre de familia que había desobedecido la voz de Dios, desobedecido la voz de los líderes, en este caso la voz de Josué, e hizo algo totalmente indebido. Entonces, dice el verso 2, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betamén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá el pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron a ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada
por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor y Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado del otro lado del Jordán. Miren, hasta aquí quiero llevarles lo que está pasando, quizás un poquito para que usted entre en la historia. Resulta ser que ya había el pueblo de Israel conquistado Jericó. Jericó era una ciudad fortificada y ellos habían obedecido la voz de Dios, de sonar el shofar y de dar las vueltas y todo lo que tenían que hacer, y los muros cayeron. Pero había una orden de parte de Dios, y la orden de parte de Dios era: no tomen del anatema, no tomen nada del maldito, no tomen allí ningún bien ni se lo lleven para su casa. Había una orden de parte de Dios. Y bueno, cuando hubo la victoria, hubo alguien que se llevó algo. Muchas gracias. Hubo alguien que se llevó algo. Y esto lo vemos porque está en el capítulo 6, el capítulo anterior, está toda la batalla con respecto a Jericó, pero ahora iban a conquistar Jai. Nadie se había enterado, había alguien que estaba escondiendo algo. Por eso el título de la predicación es: ¿qué escondes allí? ¿Qué escondes allí? Y este hombre, Acán, escondía algo que se había robado de allí de Jericó, pero nadie lo sabía. Y entonces fueron contra Jai, el próximo pueblo. Era un pueblo muy pequeño, mucho más pequeño, y no estaba fortificado como Jericó. Y entonces el espía que va a ver a Jai para ir a atacarlo dice: miren, ni nos gastemos mucho con este pueblo. Con 2.000, 3.000 hombres ya lo destruimos allí nomás. No desgastemos a todo el ejército. Entonces Josué mandó 3.000 hombres, los cuales dice que volvieron corriendo porque los de Jai los estaban acribillando. Dice que en un principio mataron a 36 hombres de Israel, pero después venían corriendo y también le atacaron a Israel dando muerte. Entonces llegamos hasta aquí, que los ancianos y Josué se volvieron locos y dijeron: ¿cómo puede ser si Dios nos dio una victoria tan grande en Jericó? ¿Qué pasó ahora en Jai? Hay algo que no entiendo. ¿Por qué no fuera mejor que me hubiese quedado del otro lado del Jordán tranquilo, como hizo Moisés, comiendo el maná y sin problemas? Acá hay buena comida, podría haber dicho. Esto es todo lo que le pasaba por la mente a Josué. Porque dijo: ¿por qué no me habré quedado del otro lado del Jordán sin problemas? ¿Cuántas veces nosotros, cuando nos queremos conquistar un nuevo trabajo, un nuevo emprendimiento, quizás una carrera universitaria, y vemos que vienen problemas y problemas y problemas, y decimos: ¿por qué no me habré quedado tranquilo en casa? ¿Por qué no me habré quedado con lo que tenía? Pero este no es el propósito de Dios, ni con Josué, ni con Israel, ni con tu vida tampoco. Hay algo más grande que Dios tiene preparado. Dice verso 8: ¡ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y el Señor dijo a Josué: miren, el Señor le habla a Josué. Josué ya estaba diciéndole al Señor: perdiste el renombre, perdiste tu gloria, perdiste todas las cosas, pero Dios también habla. Y dice allí en el verso 10: y el Señor dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y el verso 11 dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, han tomado del maldito, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, malditos.
ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. O sea que le da la solución a Josué y le dice, mire, ¿sabes por qué perdiste? Porque hay maldición en el pueblo. Hay maldito, hay alguien que desobedeció y trajo la maldición. Nunca vas a poder vencer, le dice a Josué, mientras esté el anatema en medio de ustedes. ¿Por qué? Porque esa persona que había robado, que había tomado lo que no le correspondía, que había codiciado, que había visto eso y se había embelecido y de repente tomó, guardó. ¿Y qué es lo que hizo? No solo trajo maldición a su vida, a su familia, sino a todo el campamento. Y después vamos a hablar un poquito más de esto, pero quiero seguir leyendo la palabra de Dios. Dice, verso 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que el Señor tomare se acercará por sus familias, y la familia que el Señor tomare se acercará por sus casas, y la casa que el Señor tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Miren, yo quiero destacar en este verso 21 algo tremendo, porque dice, pues vi, lo primero, todo comienza con ver. Nosotros, antes de cometer un pecado, antes de infringir la ley del Señor, tiene que haber algo que me tiene que haber impactado. Y dice, pues vi. Y luego dice, lo cual codicié y tomé. Él está declarando tres cosas tremendas que cada uno de nosotros tiene que tener en cuenta. El ver, el codiciar y el tomar. Porque ahí nace el pecado y nace la muerte. Primero el ver, cuando cada uno, no digo que todos infringamos de esta manera como lo hizo Acán, pero podemos caer en otro tipo de pecados. Podemos caer en otro tipo de pecado que también nos puede llevar a una muerte espiritual tremenda, a alejarnos del Señor. Porque el pecado es infracción a la ley y nos aleja del Señor. Y yo creo que tenemos que tomar en cuenta en este verso 21, si vos lo podés allí en tu Biblia marcar, sería muy bueno cuando dice al principio, pues vi, y luego dice, codicié y tomé. Son tres cosas fundamentales para que el pecado se asiente en nuestras vidas y cobre muerte. Y he aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de la tienda y el dinero debajo de ello. Estaba todo allí. Josué entonces envió un mensajero, los cuales fueron corriendo a la tienda, y ahí estaba escondido en su tienda. ¿Qué tienes ahí escondido? ¿Qué escondes ahí? Escondía su pecado, escondía su maldición, escondía lo anatema, lo maldito. Estaba allí debajo. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué,
y a todos los hijos de Israel y los pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, quemaron después de apedrearlo, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy, el día de hoy. Acor significa turbación. Hasta el día de hoy así permanece el nombre. Y yo me asusto al ver la manera, quizás vos no estás acostumbrado, no estás acostumbrada a que esto se tome así, porque en estos tiempos no tenemos que apedrear a nadie, no tenemos que quemar a nadie, no tenemos que hacer nada, pero a causa del anatema, a causa de Acán, alguien que cometió un error tremendo, ¿cuántos pagaron? ¿Cuántas familias se quedaron sin el padre? ¿Cuántos guerreros fueron a pelear contra Jai y volvieron derrotados? Algunos y otros quedaron en el campo de batalla. ¿Cuántas familias quedaron allí? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta pérdida? Y Dios dijo: terminen con aquel que está cometiendo pecado y seguramente no se arrepintió. Porque si se hubiese arrepentido, no sé si las cosas hubiesen cambiado. Pero la Escritura dice que no se arrepintió de verdad. Que no se arrepintió. Y entonces vino la consecuencia de su pecado. Y la consecuencia del pecado siempre es muerte. O de alguna manera. O física o espiritual. Pero siempre el pecado trae muerte. El alma que pecare, dice la Escritura, esa morirá. Recordemos la palabra del verso 21. Vi, codicié y tomé. Y a mí me causa una angustia muy profunda al saber que estas cosas se van repitiendo a lo largo del mundo, a lo largo del planeta, y no es que porque nosotros vamos a justiciar a alguien porque cometió un pecado, claro que no. Jesús dijo: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Claro que no vamos a justiciar a nadie, pero la persona que comete el pecado seguramente se está justiciando a sí misma y está poniendo en riesgo a su propia familia. El otro día escuchamos un caso que estamos viviendo en este tiempo de un hombre imprudente que aquí nomás cruzando el río Uruguay, allí en la ciudad de Colón, Argentina, en Entre Ríos, cometió un acto de imprudencia. Se fue a Buenos Aires a atender a su mamá y en vez de quedarse cuidándose y guardándose en ese tiempo en Buenos Aires, él no hizo caso a esto y dice que se puso a tomar mate con personas, amigos, y cuando volvió a Entre Ríos, volvió a la ciudad de Colón, una ciudad donde no había casos de coronavirus, estaba todo libre de esto, y prontito se iban a abrir todos los negocios y la ciudad iba a volver a funcionar como normalmente, y este hombre con la imprudencia vino y empezó a contagiar a uno, a otro y a otro. Creo que al día de hoy hay 17 contagiados, más un montón de gente que está allí haciéndole el test y averiguando qué pasaba. La imprudencia de uno trae un pecado que muchas veces influye a otros más. A veces un niño rebelde que no es educado bien por su padre puede traer angustia y disolución. Un hombre que adultera, y aunque lo haga escondida, ¿qué escondes allí? ¿No? El título, ¿qué escondes allí? Quizás escondes adulterio, fornicación, escondes otras cosas, pero vienes a tu casa y pareciera que todo está bien, pero no todo está bien. Tu pecado está allí, permanece. Delante de Dios no está escondido. El Dios de Israel sabe que has pecado. Y hoy podés tomar una buena decisión en tu vida y podés salvar a tu familia, porque se destruye todo. Porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Dice allí Marcos 4:22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido,
que no haya de salir a luz. Marcos 4:22. O sea que tarde o temprano el pecado se hace visible, pero muchas veces se hace visible cuando ya no hay vuelta atrás. ¿Qué hubiese pasado si acá en ese momento hubiese dicho, bueno, yo me equivoqué antes de que fueran a pelear acá? ¿A cuántos hombres hubiese salvado? Hombres de guerra hubiese salvado. ¿Cuántas familias no se hubiesen disuelto? Mas no fue capaz de salir y decir, sí, yo lo tengo, a mí me gustó, lo tengo en la tienda. Y allí devolverlo y quemar todas esas cosas que eran maldición. Pero no lo hizo así. No lo hizo así. Éxodo 20:17. En el último de los 10 mandamientos, cuando el Señor le entrega los mandamientos a Moisés, el último mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna del prójimo. No codiciarás. Y lo que él estaba diciendo es que yo miré y yo codicié y lo tomé. Y en los mandamientos estaba muy clarito que él no debía codiciar. No tenía que hacerlo. Él ya había cometido un pecado antes de tomarlo. Ya con codiciarlo ya estaba pecando. Ya el pecado estaba morando dentro de esa persona. Santiago, capítulo 1, del 13 al 16. Santiago, en algunas Biblias aparece Jacobo, el verdadero nombre. Luego fue transliterado porque le habían puesto Santiago y después quedó Santiago, el verdadero nombre de este seguidor y este escritor es Jacobo. Dice en el verso 13 del capítulo 1, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios y malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Esto es lo que estaba diciendo Jacobo, decía, no se engañen, porque las consecuencias que trae el pecado es la muerte. Así que líbrense de ese pecado cuanto antes. No lo escondan más allí. No lo escondan, hay tiempo de gracia de parte de Dios. Si todavía tienes la oportunidad de acercarte a Dios, qué bueno que lo hagas pidiendo perdón y sacar todo eso que tenés escondido. Yo no sé qué puedes tener escondido, qué tipo de pecado. No importa cuán grande sea el pecado que tengas escondido, más grande es el poder, la misericordia del Señor sobre tu vida. Hay perdón de parte de Dios para aquel que se quiera arrepentir. Aleluya. Somos tentados. Y dice la palabra, escuchamos recién que nadie es tentado de parte de Dios. Entonces, ¿quién es el que me tienta? Y bueno, Satanás te tienta, claro que sí. Mateo 4, el verso 8. Vemos que Jesús estaba en el desierto y allí viene la tentación del diablo. Dice que sufrió 3 tentaciones. Pero yo les voy a hablar de esta, que es la última, y que le dice, de nuevo lo tentó el diablo, verso 8, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Miren, le estaba mostrando no solo un poco de oro como Agán, no solo un poco de plata, algún manto babilónico medio colorido, sino que realmente le estaba mostrando los reinos del mundo, los tesoros del mundo que él tenía, que tenía autoridad para darle porque por algo se los estaba ofreciendo, y él le dice, mirá lo que te puedo dar. Estaba tentando a Jesús. Estaba tentando al Señor. Verso 9. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Mire, era muy sencillo. Se tenía que postrar, adorarle. Satanás, listo. Todos los reinos le iban a pertenecer. Pero ¿qué dice Jesús? Que dijo, vete, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y sus ángeles
acudieron a servirle. Gloria al Señor. ¿Qué pasa cuando somos tentados? ¿Qué pasa cuando viene la tentación? Todos somos tentados, todos somos tentados. Ahora aprendimos que no nos tienta el Señor, nos tienta el diablo, claro que sí. Y algunos los tienta en lugares donde somos débiles en la fe. Porque el diablo bien sabe que en algunas cosas somos débiles. Y es allí donde te va a venir a tentar. Donde sabe que vos podés caer, donde sos débil. Pero lo primero que tenemos que hacer es no dejar que esa tentación nos guste. No codiciar la tentación, sino irnos contra el que está tentándonos. Cuando sentimos esa tentación, hacer las cosas indebidas, hacer las cosas que a Dios no le agrada, que lo primero que tenemos que hacer es reprender al diablo, es echarlo fuera de mis oídos, de mi corazón, de mi mente, de mis pensamientos. Fuera, Satanás, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. ¿Cómo hacemos frente a la tentación de esta manera? Yo no sé cómo estás haciendo fuerza contra la tentación. Hace muchísimos años atrás, más de 25 años atrás, estaba liderando un grupo de jóvenes en una iglesia. Y había un jovencito que estaba muy angustiado. Era un jovencito, no me acuerdo cuánto tendría, 14, 15 años, pero él ya estaba tocando la batería en la iglesia. Era un joven muy calladito, muy de familia, muy bien. Tenía sus hermanos en la iglesia, tenía su papá en la iglesia, su papá era diácono en la iglesia. Y yo lo veía angustiado y los otros allí hermanos, jóvenes, me decían, ¿por qué no habla con él? A ver si le dice lo que le está pasando. Y cuando hablo con él me dijo, tengo que contarle algo muy grave. Y yo le digo, bueno, no importa. Si me lo querés contar, me lo podés contar y oramos juntos. Yo sé que Dios te puede perdonar y si vos estás arrepentido. Sí, yo estoy muy arrepentido. Y entonces me contó la historia. Y lo que él había tenido era solamente un sueño y un deseo. El diablo lo había tentado. Y él estaba angustiado y no quería saber nada con esa tentación. Y se sentía inmundo porque solamente había sido tentado. Y cuando le expliqué que todos éramos tentados, hasta Jesús fue tentado, él se sintió libre en ese momento y pudo levantar su cabecita. Era un niño muy inocente y él quería mucho a Jesús. Creo yo que hasta el día de hoy, hace tiempo que no tengo noticias de él, allí en la ciudad de Mar del Plata. Pero creo yo que si fuéramos así de temerosos, y ante la primera tentación del enemigo, nosotros poder contraatacar y decir no en el nombre de Jesús. ¿De cuántos males nos libraríamos? ¿De cuántos males libraríamos a nuestra familia? ¿De cuántos males libraríamos a la iglesia? Porque cuando alguien comete pecado y vive el pecado, no solamente daña a su propia vida, sino que está dañando a sus seres queridos, a los que están rodeándolo. Mire usted, 1 Juan 2:1, y el apóstol Juan aquí, qué bello, ¿no? Nos trata como a pequeños. Ya el apóstol Juan seguramente era un abuelito con barba blanca. Y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesús el Mesías, el justo. Mire, abogado tenemos. Aleluya, abogado tenemos. No tenemos que preocuparnos si hemos pecado. Bueno, hemos caído, hemos pecado. Rápido correr a los brazos de Jesús. En Jesús, el Mesías, el justo, en Él tenemos un abogado que va a decirle al Padre que nosotros nos hemos equivocado. Y el Padre, a través de Jesús, nos va a ver de otra manera, aleluya, y nos va a dar perdón. Porque en la cruz del Calvario Jesús pagó por vos y pagó por mí. Gloria al Señor. Él es nuestro abogado.
Por eso es tiempo de limpiarnos de toda maldad, es limpiarnos de todo lo que quizás estuvimos escondiendo. A mí realmente no me interesa qué tipo de pecado. Le puse un título a esta predicación: que escondes allí, para que vos mismo o vos misma puedas ver tu pecado. El pecado que muchas veces dijiste, bueno, eso quedó en el pasado. No quedó en el pasado, quedó guardado. Pero va a llegar un tiempo en el cual viene la ira de Dios. Y tenemos que evitar que la ira del Señor venga sobre nuestras vidas. Al contrario, lo que necesitamos es el amor de Dios. Porque Dios nos ama. Y no quiere que pequemos. Quiere que vivamos una vida en bendición, una vida de victoria, una vida llena de bendiciones. Pero es el pecado el que nos asedia, claro, porque nosotros nos dejamos seducir por ese pecado. Nos dejamos seducir. Es una pena, porque nosotros podríamos haber vivido vidas mejores que quizás vivimos con pecados escondidos y no pudimos prosperar, no pudimos ser bendecidos. Santiago 1:14, continuando con Santiago, con Jacobo, dice: todo lo contrario, cada uno es tentado, no tienta a Dios, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. O sea que el diablo sabe que nosotros tenemos malos deseos y allí es donde nos ataca. Y ahí es donde nos seduce. Y ahí es donde, en vez de decirle fuera Satanás, muchos le dicen: uy, qué bueno esto, cómo me gusta. Y caemos en los lazos del enemigo. Hoy es tiempo de libertad. Hoy es tiempo de romper con toda cadena de Satanás. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios venga sobre tu vida, venga sobre tu familia, te dé libertad y te dé sanidad. Yo quiero orar en esta tarde noche ya. Quiero orar por tu vida y quiero orar por la iglesia del Señor. Porque muchas veces la iglesia del Señor no avanza a causa de pecados escondidos, pecados que no hemos liberado, que no hemos pedido perdón y están debajo de nuestras tiendas, escondidos allí, debajo de cada tienda. Y hoy es tiempo de libertad, hoy es tiempo de sanidad, hoy es tiempo de romper con todo lo que tiene que ver con el infierno. Así que te invito allí donde estás a cerrar tus ojos. Vamos a orar, vamos a orar. Si tú no estás delante de una familia allí y no quieres declarar tu pecado, luego tómate un tiempo, ve a un lugar, ve a la habitación si tienes allí, estás en intimidad o en algún lugar o en la calle, donde sea, pero tienes que pedirle perdón a Dios. Si quieres vivir en libertad, quieres vivir en prosperidad, quieres vivir en salud, quieres que tu familia sea feliz, que prospere, entonces tienes que acabar y tienes que quemar todo lo que tenías escondido. Por eso oramos ahora en el nombre de Jesús. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Y en esta hora queremos llegar ante ti con una actitud de humillación, Señor, con corazones contritos, Señor. Oh Dios, porque, Señor, todos hemos pecado, Señor. Porque, Señor, yo te pido que a través de esta palabra, Señor, tú nos saques a luz aquellos pecados escondidos, Señor. Lo que hemos tenido hace tiempo y lo que hemos cometido hace poco. Padre, límpianos de toda inmundicia. Señor, límpianos de toda maldad. Que la sangre de tu Hijo amado Jesús, Señor, nos limpie, Señor. Oh Dios, que el sacrificio en esa cruz del Calvario no haya sido en vano, sino que a través de nuestro arrepentimiento, Señor, oh Dios, podamos volver a abrazarte, Señor. Que podamos volver a sentir tu amor, Señor. Que podamos volver a sentir tu presencia. Y, Señor, la unción poderosa del Espíritu Santo. Oh Dios, límpianos, Señor. Queremos estar limpios delante de ti, Señor. No queremos morir, Señor, espiritualmente, físicamente. No queremos enfermar. Queremos vivir en sanidad divina, Señor. Oh Dios, límpianos, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy vemos a través de tu palabra
Señor, reflejada en nuestras vidas. Señor, perdónanos, Señor. Oh Dios, y te damos gracias, porque todavía tu favor y tu misericordia están para nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, porque tenemos abogado en Jesús, aleluya. Oh Dios, gracias, Jesús, porque no hay nadie mejor que tú, Señor. Aleluya, tú eres justo, tú eres santo, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Te bendecimos en esta hora, Señor. Oh Dios, y bendice cada familia, bendice cada hogar, bendice los niños, Señor, bendice los jóvenes, bendice los matrimonios, bendice los ancianos, Señor. Bendice, Señor, para que cada día, Señor, puedan haber más y más y más en tu ejército, Señor. Un ejército de santidad, un ejército de libertad, un ejército de conquista, Señor, para que el enemigo retroceda cada vez más, Señor. Reprendemos toda obra del diablo y declaramos libertad en el nombre de Yeshua, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Si tú hiciste esta oración, wow, yo creo que Dios va a empezar a obrar de una manera maravillosa en tu vida y en tu familia. Y si no pudiste hacerlo, corre y hazlo cuanto antes, porque vas a ver la diferencia entre la vida que estabas llevando y la vida que Dios tenía preparada para ti. Oh, mi amada esposa, ven aquí con más saluditos. Sí, tenemos unos saluditos más antes de despedirnos y de poder invitarte a que nos acompañes en la semana, el día miércoles a las 3 de la tarde, que te puedas conectar. Hacemos la reunión en ese horario, porque bueno, ahora está un poquito frío, entonces pensamos en el futuro cuando nos volvamos a reunir, es un horario bastante adecuado y lindo para poder venir a la casa del Señor. Y después los viernes a las 19 horas nuevamente tenemos nuestra reunión de estudio bíblico, así que te invitamos a que te conectes nuevamente. Bueno, tenemos estos últimos saluditos antes de terminar la transmisión. Bueno, quería saludar a Oscar y a Moni, un beso grande para ellos. También Leticia Esquivel, a Ana de Tacuarembó, un besito grande, Ana. Tenemos a Valeria y Mauricio, como siempre, también que se conectan y están ahí junto a nosotros. Un beso grande, chicos. Y tenemos a Tatiana, que está desde Chile mirándonos. Así que, Tatiana, un beso grande y muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que te sigas conectándose en la semana con nosotros y, bueno, hacernos conocer qué es lo que haces en aquel lugar y, bueno, cómo estás viviendo en el Señor allí en Chile, ¿no es cierto? Tenemos también a María Duarle. Un beso grande para ti, para Américo, un beso grande para ellos y que están ahí guardaditos del frío. Y tenemos a Graciela también Coitiño, mi amiga, que estaba conectada. Un beso grande para ti y para Ricardo. Y bueno, estos son los últimos saluditos de esta tarde, de este día. Te agradecemos que nos hayas acompañado, que estés ahí y que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Así que bueno, un abrazo grande, Dios te bendiga y bueno, seguimos en contacto por las redes. Dios te bendiga. Camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso,